El sol se filtraba a través de los ventanales de cristal de una mansión erguida en lo más alto de la ciudad, bañando de oro los mármoles del vestíbulo y encendiendo destellos sobre los candelabros de cristal. Era una mañana como tantas otras en el mundo del millonario Alejandro Moreira, un hombre que había heredado no solo una fortuna incalculable, sino también una vida marcada por la soledad. Las paredes altas, cubiertas de cuadros de artistas legendarios, reflejaban una grandeza que, en el fondo, no lograba llenar el vacío de su corazón. Entre alfombras persas y columnas imponentes, se movía con la lentitud de alguien que lo había tenido todo, excepto lo único que realmente anhelaba: una familia completa, un amor auténtico, alguien que no midiera su valor en cifras ni en bienes materiales, sino en humanidad. Alejandro había perdido a su esposa años atrás, en un accidente que le arrebató, en cuestión de segundos, la ilusión de la felicidad plena. Desde entonces, su vida se había reducido a criar en soledad a su hijo pequeño, Gabriel. Un niño de ojos claros y sonrisa inocente, cuyo único sueño era tener una madre que lo abrazara en las noches y le contara historias antes de dormir. Gabriel, en su pureza infantil, pedía a Dios cada noche por una mujer que no solo cuidara de él, sino que también devolviera la alegría a los ojos cansados de su padre. La contradicción era brutal. Mientras en las cuentas bancarias de Alejandro reposaban sumas que podrían sostener generaciones enteras, en la intimidad de su hogar se respiraba un aire de melancolía. Los banquetes se servían en mesas interminables, pero él y su hijo comían en silencio, como si cada plato de porcelana fina recordara lo que ya no estaba. El lujo era un espejo cruel que reflejaba la pobreza de su alma. Fue entonces cuando, entre susurros con el reflejo de su esposa ausente, Alejandro tomó una decisión insólita. Se disfrazaría de pobre. Renunciaría, al menos por un tiempo, a los trajes a medida, a los relojes suizos y a los automóviles de colección, para descender al mundo sencillo donde la riqueza no esconde intenciones ni compra sentimientos. Lo haría por su hijo, pero también por sí mismo, porque en el fondo sabía que ningún amor nacido al calor de su fortuna sería verdadero. Gabriel lo miraba con la mezcla de inocencia y esperanza que solo los niños poseen. Aquel día, sentado en la cama con un juguete de madera en la mano, escuchó a su padre prometerle algo que quedaría grabado en su corazón para siempre. «Hijo mío, te juro que encontraré a una mujer que nos ame no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Una mujer que pueda mirarte a los ojos y verte como el milagro que eres, y que pueda mirarme a mí sin ver un millonario, sino un hombre que aún sabe amar». Era una promesa que nacía de la desesperación, pero también de la fe. Una promesa que abriría un camino inesperado, lleno de pruebas, encuentros y revelaciones, porque en los rincones más humildes de la vida, donde las manos se llenan de polvo y los corazones se forjan en la adversidad, Alejandro estaba por descubrir lo que el dinero jamás podría comprar. Y allí, en medio de la vastedad de sus dudas, apareció una figura que nadie habría imaginado. Una mujer negra, empleada de limpieza, de mirada firme y manos gastadas por años de trabajo, que se cruzaría en su camino como respuesta a la oración de un niño y al deseo secreto de un hombre cansado de máscaras y apariencias. No sería fácil. La sociedad juzgaría, la incredulidad levantaría muros, y hasta el propio Alejandro dudaría de la decisión que había tomado. Pero aquella mujer traería consigo algo que ni los millones ni las mansiones podían otorgar: dignidad, bondad y una fe inquebrantable. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo una simple empleada de limpieza cambió para siempre el destino de un millonario y de su hijo. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte estas historias que transforman vidas.
La ciudad despertaba cada mañana al rugido de automóviles de lujo que surcaban avenidas anchas y luminosas, al murmullo de cafés exclusivos donde hombres de traje discutían contratos millonarios, y al eco lejano de helicópteros que aterrizaban en terrazas privadas. Alejandro Moreira era uno de los nombres que dominaban ese paisaje de poder y abundancia. Su rostro aparecía en las revistas financieras como ejemplo de éxito. Su firma abría puertas en cualquier rincón del mundo y sus inversiones eran comentadas con respeto en los pasillos de bancos internacionales. Era un hombre que, a los ojos de todos, lo tenía absolutamente todo. Sin embargo, la verdadera historia comenzaba cuando esas luces se apagaban y las cámaras dejaban de enfocarlo. Tras los muros altos de su mansión, Alejandro se convertía en un viudo marcado por una ausencia imposible de llenar. La imagen de su esposa, Isabela, lo perseguía en cada rincón de la casa. En el piano descansaban aún las partituras que ella solía tocar en las tardes de lluvia, cuando las melodías se mezclaban con el aroma del café recién hecho. En el dormitorio colgaba un vestido rojo que nunca permitió guardar, como si al mantenerlo allí pudiera detener el tiempo y retener el perfume de quien había sido el amor de su vida. La tragedia ocurrió en un viaje breve, una de esas salidas que parecen inofensivas. Isabela había tomado un automóvil rumbo al hospital donde colaboraba como voluntaria, y en un cruce inesperado, el destino la arrancó del mundo de Alejandro. Fue un accidente rápido, brutal, un instante en que el universo pareció decidir que él debía enfrentarse solo a sus días. La noticia llegó como un trueno. Su esposa había partido y no volvería jamás. Aquel día, el millonario que sabía negociar cifras de millones se derrumbó como un niño desamparado. Durante semanas, el palacio silencioso se transformó en un mausoleo de recuerdos. Las cortinas permanecían cerradas, las comidas quedaban intactas, y el eco de los pasos de Alejandro parecía rebotar en un abismo interminable. Gabriel, apenas un niño, no entendía por qué su madre no regresaba. Preguntaba una y otra vez si volvería. Y Alejandro, con los ojos enrojecidos, lo abrazaba fuerte, buscando en esos pequeños brazos la fuerza que ya no encontraba en sí mismo. El dinero, que había sido símbolo de poder, se convirtió en una carga insoportable. Los banquetes organizados por sus socios lo ahogaban. Las recepciones, repletas de sonrisas falsas, le producían un vacío aún más profundo, y cada aplauso recibido por sus logros empresariales sonaba como una burla cruel en medio de su soledad. El millonario comenzó a preguntarse qué sentido tenía poseer todo aquello si lo esencial, lo único que realmente deseaba, se le había escapado entre las manos. Pasaron meses. Con el tiempo, Alejandro retomó su vida pública. Volvió a dirigir sus empresas, reapareció en los periódicos y recuperó su lugar en las juntas directivas. Pero en el fondo ya no era el mismo. Su mirada se había endurecido, su sonrisa se volvió escasa y sobre todo su corazón se cerró a cualquier intento de acercamiento femenino. Para el mundo era el soltero más codiciado, el hombre que podía elegir con quién compartir sus días. Para él, simplemente no había nadie que pudiera ocupar el lugar de Isabela. Hasta que Gabriel, con la inocencia que solo los niños poseen, comenzó a insistir en algo que caló en lo más profundo del millonario. Una noche, mientras Alejandro lo arropaba, el niño le susurró: «Papá, ¿cuándo va a venir una mamá para mí?». Esa pregunta se convirtió en un aguijón en su conciencia. No era solo el deseo de un niño por una figura materna. Era el grito de un corazón que buscaba amor, compañía, ternura. Alejandro se sintió culpable por no haber pensado antes en esa necesidad tan vital. El niño merecía reír más, merecía a alguien que lo abrazara con la dulzura de una madre.
alguien que le contara historias antes de dormir y que lo defendiera de los miedos nocturnos. Así fue como nació en Alejandro la idea más descabellada de todas. Se miró al espejo una madrugada, con el rostro cansado y los ojos hundidos, y comprendió que jamás encontraría una mujer sincera si continuaba rodeado de riquezas. La mayoría lo veía como un banco ambulante, no como un hombre con cicatrices en el alma. Entonces decidió lo impensable. Se desprendería de todo, se disfrazaría de alguien común y se lanzaría al mundo sin sus títulos ni sus lujos, para ver si allí, en la sencillez, encontraba el amor verdadero que tanto anhelaba para su hijo. Fue una resolución silenciosa pero firme. Guardó en cajas sus trajes de seda, sus relojes exclusivos y sus joyas de colección. Vendió a través de intermediarios algunos automóviles que eran orgullo de sus vecinos y se trasladó con Gabriel a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad donde nadie lo reconociera. Allí comenzó su nueva vida. Ropa sencilla, transporte público, comidas frugales. Y aunque al principio le resultó incómodo, pronto descubrió que había algo liberador en caminar sin guardaespaldas, en esperar el autobús junto a trabajadores comunes, en compartir un pan recién horneado en la mesa pequeña de una cocina iluminada solo por una lámpara barata. Gabriel, al verlo reír de nuevo en aquellas pequeñas experiencias, entendió que su padre lo hacía por él y eso lo llenó de gratitud. El millonario disfrazado de pobre había dado el primer paso hacia un destino inesperado, un sendero donde la fe, la humildad y la esperanza comenzarían a tejer la trama de un milagro. Las primeras semanas en el modesto apartamento fueron un terremoto para Alejandro. Estaba acostumbrado a despertar con el murmullo lejano de fuentes ornamentales y el aroma de desayunos preparados por un ejército de cocineros. Ahora, el sonido que lo levantaba era el chirrido de un viejo ventilador y el olor de café sencillo que él mismo hervía en una pequeña olla de aluminio. Al principio, cada detalle le parecía un recordatorio cruel de todo lo que había dejado atrás, pero poco a poco comenzó a descubrir que en aquella sencillez había una belleza inesperada. Gabriel, con su mirada curiosa, se adaptó más rápido que él. El niño encontraba diversión en cosas que Alejandro jamás habría imaginado. En los carritos de madera que los niños del barrio empujaban por la calle, en los partidos improvisados de fútbol sobre el asfalto caliente, en las tardes de lluvia donde los charcos se convertían en océanos en miniatura para sus barcos de papel. Alejandro lo observaba en silencio y comprendía que esa era la verdadera riqueza que había estado buscando. La capacidad de disfrutar lo pequeño, lo genuino, lo que no se puede comprar. Para no levantar sospechas, Alejandro adoptó un aspecto completamente distinto. Guardó su cabello cuidadosamente peinado y lo dejó crecer un poco, despeinado por el viento. Cambió los trajes a medida por camisas simples, pantalones gastados y zapatos de cuero ya vencidos por el tiempo. En lugar de sus relojes suizos, llevaba en la muñeca una pulsera de hilo que Gabriel había hecho en la escuela. Era un disfraz, sí, pero también una máscara que comenzaba a liberarlo de las cadenas invisibles de su estatus. La vida en el barrio no era fácil. Las cuentas se pagaban con esfuerzo, los vecinos se conocían entre sí y la privacidad era un lujo inexistente. Alejandro se encontró por primera vez haciendo fila en una tienda de abarrotes, sosteniendo monedas en la mano y calculando si alcanzaba para el arroz, el pan y un poco de leche. Esa sensación de vulnerabilidad lo sacudió, pero también lo enseñó a mirar con respeto a aquellos que sin millones en la cuenta llevaban adelante a sus familias con dignidad. Gabriel aprendía con él. Cada día, Alejandro buscaba transmitirle una lección. Una tarde, mientras compartían una cena sencilla de sopa y pan duro, el niño preguntó: «Papá,
¿Por qué no compramos más comida como antes? Alejandro lo miró con ternura y respondió con calma: porque la verdadera abundancia no está en la cantidad, hijo, sino en saber agradecer lo que tenemos. Cuando aprendemos a valorar lo poco, estamos listos para recibir lo mucho. Esas palabras se grabaron en el corazón del niño como si fueran semillas. Cada momento se transformaba en una clase sobre humildad. El saludo respetuoso al anciano que vendía frutas en la esquina, la sonrisa de gratitud a la mujer que les regalaba pan sobrante al final del día, la paciencia en el autobús abarrotado donde los desconocidos se apretaban como una sola familia. Alejandro comenzó a notar cómo Gabriel desarrollaba un brillo distinto en los ojos, un brillo que no provenía de juguetes costosos, sino de experiencias vividas. El niño ya no pedía ir a los centros comerciales lujosos, sino que disfrutaba más corriendo bajo la lluvia o compartiendo dulces baratos con los amigos del vecindario. El millonario disfrazado se dio cuenta de que estaba cumpliendo la promesa que le había hecho: enseñarle que el valor de la vida no se mide en cuentas bancarias, sino en momentos de amor y gratitud. Pero el cambio no era solo en el niño. Alejandro mismo se transformaba cada día. El hombre que antes no podía concebir la vida sin chofer privado, ahora encontraba una paz extraña en caminar largas cuadras con su hijo de la mano. Descubrió que el cansancio después de un día de trabajo sencillo tenía un sabor diferente, el de la honestidad, el de sentirse parte de algo más grande que él mismo. En las noches, antes de dormir, solían encender una pequeña vela en lugar de las luces eléctricas, como si fuera un ritual. Allí, en la penumbra, Alejandro tomaba la mano de Gabriel y oraban juntos. El niño pedía siempre lo mismo: Señor, mándame una mamá buena que me quiera. Cada vez que escuchaba esa súplica, Alejandro sentía que su corazón se quebraba un poco más. Era la voz inocente de un hijo reclamando al cielo lo que él, con todo su dinero, no había podido comprar. Y en esos instantes comprendía que su decisión de disfrazarse de pobre no era una locura, sino un camino divino para descubrir a esa mujer que algún día llegaría. El disfraz lo protegía de las miradas interesadas, pero también lo empujaba hacia lo inesperado. En los próximos días, sin imaginarlo, la vida pondría frente a él a una mujer que no encajaba en los moldes de la alta sociedad, pero que tenía algo infinitamente más valioso: una dignidad inquebrantable y una fe que iluminaría la oscuridad de su alma. La rutina en aquel barrio humilde transcurría con la sencillez de lo cotidiano. Los vendedores ambulantes recorrían las calles con sus pregones, los niños jugaban descalzos entre risas y polvo, y las amas de casa se saludaban desde las ventanas con voces que olían a café recién colado. Alejandro, todavía adaptándose a su nueva vida, había comenzado a trabajar en oficios sencillos para sostener la apariencia de un hombre común. Lavaba autos en una pequeña estación, cargaba cajas en un almacén y regresaba cada tarde con el rostro cansado, pero con la satisfacción de haber ganado con sus propias manos el pan del día. Fue en una de esas jornadas, cuando la tarde caía lentamente tiñendo el cielo de naranja, que Gabriel se soltó de su mano para correr tras una pelota que rodaba hacia la calle. Un automóvil apareció de repente, avanzando sin disminuir la velocidad, y en ese instante el corazón de Alejandro se paralizó. Antes de que pudiera reaccionar, una mujer salió disparada desde la acera contraria. Tenía la piel oscura, el cabello recogido en un pañuelo sencillo, y sus manos ásperas por años de trabajo se estiraron con fuerza para sujetar al niño y apartarlo justo a tiempo. El grito de los transeúntes llenó el aire. El automóvil se perdió a lo lejos, indiferente al peligro que había causado, pero la escena quedó grabada en la memoria de todos.
Alejandro corrió desesperado hacia su hijo y lo encontró temblando entre los brazos de aquella mujer. Ella lo sostenía con ternura, acariciándole la cabeza mientras susurraba palabras tranquilizadoras. Gabriel, aún asustado, se aferraba a ella como si la hubiera conocido de toda la vida. «Gracias», balbuceó Alejandro con la voz quebrada, mientras sentía el peso de lo que podría haber perdido. La mujer lo miró con calma, sin orgullo ni vanidad, solo con la serenidad de quien sabe que ha hecho lo correcto. «Un niño siempre merece protección, señor», respondió suavemente. «No importa de quién sea». Fue entonces cuando Alejandro la observó con más detalle. Vestía un uniforme sencillo de limpieza, de esos que suelen pasar desapercibidos entre la multitud. Sus zapatos estaban gastados, sus manos llenas de cicatrices pequeñas, y sin embargo había en su porte una dignidad que lo desarmó. No era la figura que las fiestas de alta sociedad habrían considerado digna de admiración, pero en ese momento ella irradiaba más grandeza que cualquiera de las mujeres que Alejandro había conocido en su mundo de lujos. «Me llamo Clara», dijo al notar la mirada intensa de Alejandro. «Trabajo en la escuela de la esquina y a veces en casas del barrio». Alejandro asintió, todavía conmovido, mientras Gabriel seguía aferrado a ella. El niño, con los ojos aún húmedos, murmuró: «Papá, ella me salvó». Y luego, con esa naturalidad que los niños poseen para decir lo que sienten, agregó: «Quiero que ella sea mi amiga». Esas palabras cayeron como una semilla en el corazón de Alejandro. Algo en Clara, en su gesto espontáneo y en su voz cargada de humanidad, le hizo pensar que tal vez el cielo había comenzado a responder la oración de Gabriel. En los días siguientes, Clara se convirtió en una presencia recurrente. A veces coincidían en la tienda de abarrotes, otras en la parada del autobús, y siempre había en ella un gesto amable, una sonrisa sincera, un consejo sencillo. Nunca aceptaba nada a cambio, y cuando Alejandro intentaba agradecer con más de lo debido, ella respondía con firmeza: «No necesito favores, solo hago lo que cualquiera haría». Sin embargo, no cualquiera lo hacía. Alejandro lo sabía. En un mundo donde muchos miraban hacia otro lado, ella había arriesgado su vida por un niño que ni siquiera conocía. Eso hablaba de un carácter forjado en la adversidad, de una fe que no se proclamaba con palabras, sino con actos. Gabriel, por su parte, comenzó a buscarla. Le llevaba dibujos hechos en la escuela, le contaba historias de juegos inventados y la escuchaba fascinado cuando ella le relataba anécdotas de su infancia en un pueblo lejano, donde la pobreza convivía con la esperanza. Clara no tenía hijos, pero trataba al niño con una ternura natural, como si en su corazón siempre hubiera existido un lugar reservado para él. Alejandro observaba esas escenas con una mezcla de gratitud y desconcierto. Nunca había visto a su hijo sonreír con tanta plenitud desde la muerte de Isabela. Había algo en Clara que sanaba heridas invisibles, que llenaba los silencios con una calidez que no podía explicarse. Y lo más sorprendente era que todo eso ocurría sin pedir nada, sin pretender nada, simplemente siendo ella misma. Una tarde, mientras compartían un banco en la plaza del barrio, Alejandro le preguntó: «¿Cómo es que siempre tiene tanta paz, incluso en medio de tantas dificultades?». Clara lo miró con ojos profundos y respondió con serenidad: «La paz no viene de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Yo confío en Dios, y eso me basta». Sus palabras resonaron en Alejandro como un eco que lo desnudaba por dentro. Había leído libros de negocios, había escuchado conferencias sobre éxito, pero nunca nadie le había hablado con tanta certeza y simplicidad sobre el secreto de la paz. Fue entonces cuando comprendió que el encuentro con Clara no había sido casualidad.
sino el inicio de algo que pondría a prueba todo lo que él creía sobre el amor, la dignidad y el valor verdadero de la vida. El tiempo pasaba y Clara se volvía parte inevitable de la vida cotidiana de Alejandro y Gabriel. Al principio era apenas una presencia ocasional, una mujer que aparecía con su uniforme azul y sus manos trabajadoras en los momentos más inesperados. Pero poco a poco su figura se fue transformando en algo más, un refugio para el niño, un misterio para el padre, una semilla de esperanza que germinaba en el silencio. Los primeros indicios de su verdadero carácter llegaron en situaciones simples. Una mañana, cuando Alejandro dejaba a Gabriel en la escuela, escuchó a otros niños burlarse del pequeño por sus zapatos desgastados. La mudanza al barrio humilde lo había obligado a vestir ropa sencilla, y aunque él intentaba no darle importancia, los comentarios lo herían. Gabriel bajó la cabeza, tratando de ignorar las risas, hasta que Clara apareció en el patio con una escoba en la mano. ¿De qué se ríen?, preguntó con firmeza, mirando directamente a los niños. Su voz no era de enojo, sino de autoridad serena. Los pequeños callaron al instante. Clara se arrodilló frente a Gabriel, le levantó suavemente la barbilla y dijo en voz clara para que todos escucharan: «Nunca te avergüences de lo que llevas puesto, hijo. Lo que importa no son los zapatos, sino el camino que decides recorrer con ellos». Las palabras, sencillas y firmes, cayeron como un peso sobre el ambiente. Alejandro, que observaba a cierta distancia, sintió un nudo en la garganta. Aquella mujer no solo defendía a su hijo, sino que sembraba en él lecciones de vida que él mismo, con toda su educación y dinero, nunca había sabido expresar de esa manera. Otro día, en el mercado del barrio, una vendedora trató de engañar a Gabriel dándole menos fruta de la que habían pagado. Alejandro estaba por intervenir cuando vio que Clara, que había llegado para hacer sus compras, tomó la bolsa y la devolvió a la mujer. «La honestidad es la base de toda bendición», dijo con calma. «Si intenta quedarse con lo que no es suyo, nunca conocerá la verdadera prosperidad». La vendedora, avergonzada, corrigió el error y devolvió lo que faltaba. Alejandro no pudo evitar sonreír. Clara había defendido al niño, pero lo había hecho sin violencia ni humillación, con la autoridad que proviene de la verdad. La fe de Clara se manifestaba también en los momentos más íntimos. Una tarde lluviosa, cuando los relámpagos estremecían el cielo, Gabriel se escondió temeroso bajo la mesa del comedor. Alejandro trataba de tranquilizarlo, pero fue Clara quien se arrodilló junto a él y comenzó a orar en voz baja, con palabras llenas de ternura y convicción. «Señor, protégelo de todo temor, muéstrale que no hay tormenta más grande que tu amor», susurró mientras acariciaba el cabello del niño. Gabriel, poco a poco, salió de su escondite y se abrazó a ella con la confianza de quien sabe que está seguro. Alejandro los miraba y sentía como su propio corazón se estremecía. Había algo en esa fe sencilla, en esa confianza plena en Dios, que lo confrontaba con su propia falta de esperanza. Las pruebas de carácter de Clara no tardaron en llegar también en situaciones más duras. Una tarde, mientras volvían de la escuela, un grupo de hombres del barrio comenzó a murmurar comentarios despectivos. No se burlaban del niño, sino de ella. «Miren quién se cree señora ahora, la empleada de limpieza que anda con el viudo nuevo», dijo uno con sarcasmo. Alejandro sintió la sangre hervir y estuvo a punto de enfrentarlos, pero Clara lo detuvo con una mirada firme. Caminó despacio hacia los hombres, los observó sin rencor y dijo con voz tranquila pero llena de fuerza: «Ustedes pueden decir lo que quieran de mí. Yo sé quién soy delante de Dios, y eso me basta». El silencio que siguió fue tan contundente que ninguno se atrevió a replicar.
Tomó a Gabriel de la mano y siguió caminando con la frente en alto, mientras Alejandro, en silencio, comprendía que la verdadera grandeza no se mide en fortunas ni en títulos, sino en la capacidad de mantenerse firme ante la injusticia sin perder la dignidad. Esa noche, Gabriel le preguntó mientras se acomodaba en su cama: «Papá, ¿por qué la gente habla mal de Clara si ella es buena?». Alejandro no supo qué responder. Solo acarició su frente y murmuró: «Porque a veces las personas no soportan la luz que otros llevan en el corazón». Y mientras decía esas palabras, comprendió que Clara no era solo la mujer que había salvado a su hijo, ni la empleada que aparecía de vez en cuando en sus días. Era un ejemplo vivo de valores que parecían extinguidos en un mundo corrompido por la apariencia y el interés. Era una mujer que sabía defender sin atacar, enseñar sin imponer y amar sin condiciones. Cada prueba revelaba un poco más de su esencia, y en el corazón de Alejandro crecía una certeza que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Quizás Clara era la respuesta a la promesa que había hecho aquella madrugada frente al espejo, cuando juró a su hijo encontrar una madre que lo amara por lo que era y no por lo que tenía. El vínculo entre Clara, Gabriel y Alejandro comenzó a crecer como una semilla que encuentra tierra fértil y, sin que nadie lo advirtiera, se convirtió en un árbol que ofrecía sombra y refugio en medio de las tormentas de la vida. Lo que al principio eran encuentros fortuitos se transformó en costumbre, y lo que era costumbre se convirtió en necesidad. Gabriel ya no podía imaginar un día sin buscar a Clara con la mirada, y Alejandro, aunque intentaba mantener distancia, sabía en lo más profundo de su ser que aquella mujer estaba cambiando poco a poco el rumbo de su historia. Las tardes en la pequeña plaza del barrio eran un ejemplo de esa transformación. Clara solía llevar un canasto de pan que compraba en la panadería local, y Gabriel corría a su encuentro como si se tratara de un tesoro. Se sentaban en un banco de madera, compartían las piezas de pan caliente y hablaban como una familia. Alejandro, que siempre observaba con cautela, encontraba en esas escenas una paz que no había sentido en años. Una mesa improvisada al aire libre, risas de un niño, palabras sencillas que tenían más valor que cualquier discurso de negocios. Hubo una noche en particular que quedó grabada en la memoria de los tres. La electricidad se fue en el barrio y el silencio se llenó de velas encendidas en las ventanas de las casas. Alejandro invitó a Clara a cenar en su apartamento, no con banquetes ni vajillas de lujo, sino con un guiso sencillo que había preparado siguiendo una receta de su madre. La mesa era pequeña, los platos eran de loza barata, pero la atmósfera tenía una calidez que ni los banquetes de su mansión podían igualar. Gabriel, emocionado, tomó la mano de Clara y dijo: «Hoy sí parece que tengo una mamá». El comentario, tan inocente, dejó a Alejandro sin palabras. Clara, en lugar de incomodarse, sonrió con dulzura y besó la frente del niño. «Ser madre no siempre significa dar a luz, Gabriel. A veces significa dar amor, y eso se puede hacer en cualquier momento», susurró. Esa frase resonó en Alejandro como un eco que removió sus cimientos. Se dio cuenta de que la vida le estaba mostrando algo que había buscado en vano en los círculos de la alta sociedad: autenticidad. Clara no fingía, no calculaba, no aspiraba a nada que no fuera entregar lo mejor de sí misma. Las oraciones compartidas también se volvieron parte de su rutina. Cada noche, antes de dormir, Gabriel insistía en que Clara orara con ellos. Se reunían alrededor de la pequeña mesa del comedor, tomados de las manos, y ella pronunciaba palabras simples, pero llenas de fe. «Gracias, Señor, por el pan de hoy, por el techo que nos cubre y por la compañía que nos sostiene. Enséñanos a ver tu amor en lo pequeño y a confiar en tu propósito en todo.
Alejandro, que antes veía la fe como un adorno inútil, comenzó a encontrar en esas oraciones un consuelo inesperado. No eran sermones ni discursos vacíos, sino diálogos sinceros que daban sentido a la vida cotidiana. Y lo más impactante era ver cómo Gabriel dormía en paz después de cada oración, como si el cielo mismo lo arrullara. Las historias compartidas eran otro puente que los unía. Clara solía relatar pasajes de su infancia en un pueblo humilde del interior. Hablaba de los días de lluvia en los que jugaba descalza bajo el agua, de las noches en que su abuela le contaba historias a la luz de una lámpara de aceite, de la música improvisada con latas y botellas que convertía cualquier reunión en fiesta. Gabriel escuchaba fascinado, y Alejandro, en silencio, descubría un mundo que le era ajeno, pero que lo conmovía profundamente. En una de esas noches, Clara les contó una historia que marcó un antes y un después. Mi abuela solía decirme que la riqueza verdadera no se mide en monedas, sino en las manos, que se entrelazan para sostenerse cuando la vida aprieta. Ella murió pobre a los ojos del mundo, pero rica de amor y fe. Y yo aprendí que no hay herencia más grande que esa. Alejandro la miró en silencio, sabiendo que aquellas palabras eran como espejos que le mostraban lo equivocado que había estado al medir su vida solo en cifras. El vínculo crecía, pero con él también crecía el temor de Alejandro. Su secreto lo acosaba en las noches. ¿Qué pasaría cuando Clara descubriera que aquel hombre sencillo no era más que un millonario disfrazado? Lo acusaría de engaño, se alejaría con el corazón roto, lo juzgaría como un farsante. Ese dilema lo atormentaba, pero en lugar de confesar, decidió callar. Mientras tanto, Gabriel parecía florecer. Sus risas eran más frecuentes, sus ojos brillaban con una alegría renovada, y su corazón encontraba en Clara el abrazo materno que tanto había pedido en oración. Alejandro, aun con todas sus dudas, sabía que estaba presenciando un milagro. La reconstrucción lenta pero segura de su familia. Lo que no imaginaba era que muy pronto la verdad saldría a la luz y pondría a prueba todo lo que habían construido. El secreto que Alejandro había guardado con tanto cuidado comenzó a volverse una carga insoportable. Cada sonrisa de Clara, cada gesto de ternura hacia Gabriel, cada oración compartida en aquella mesa modesta lo hacían sentir más culpable. Ella lo veía como un hombre sencillo, luchador, digno de respeto, cuando en realidad detrás de esas camisas gastadas y esos zapatos viejos se escondía un millonario que había vivido rodeado de lujos. Las noches se volvían insomnio. Alejandro se levantaba en silencio, miraba a su hijo dormir y se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener aquella farsa. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, y el solo pensamiento de perder la confianza de Clara lo desgarraba. Sin embargo, se aferraba a la idea de que aún no era el momento, que necesitaba más tiempo para demostrarle que sus sentimientos eran genuinos. La revelación llegó de manera inesperada, como un rayo que parte el cielo despejado. Una mañana, Clara salió temprano de la escuela donde trabajaba y se dirigió al centro de la ciudad para hacer unas diligencias. Allí, entre las calles abarrotadas de tráfico y anuncios luminosos, se detuvo frente a la vidriera de una librería. Sus ojos se clavaron en una revista financiera que mostraba en la portada el rostro de Alejandro Moreira, impecablemente vestido con un traje de corte perfecto, estrechando la mano de un magnate extranjero. El corazón de Clara se aceleró. No podía creer lo que estaba viendo. Tomó la revista con manos temblorosas y leyó cada palabra. El millonario visionario que transforma el mercado. La fotografía era inconfundible. Era él. El hombre que cada tarde se sentaba en la plaza con ropa sencilla, el padre que cocinaba guisos humildes y viajaba en autobús. Era él, pero en otra versión,
una versión que ella jamás había imaginado. Sintió un golpe en el pecho, como si todo el aire se le escapara de golpe. La revista cayó de sus manos y sin pensarlo comenzó a caminar con pasos rápidos, tratando de ordenar las piezas del rompecabezas. El eco de la mentira retumbaba en su mente. ¿Qué más le había ocultado? ¿Acaso toda aquella cercanía era solo un juego cruel de un millonario aburrido? Esa tarde, cuando Alejandro regresó a casa, encontró a Clara esperándolo en la puerta. No había dulzura en su mirada, sino una mezcla de decepción y dolor que lo atravesó como una daga. Gabriel, ajeno a la tensión, corrió hacia ella con alegría, pero Clara no pudo sonreírle como siempre. «Necesito hablar contigo», dijo, con una voz firme que no admitía evasivas. Dentro del pequeño departamento, Clara sostuvo la revista entre sus manos y la arrojó sobre la mesa. La imagen de Alejandro en la portada lo delató sin escapatoria. «¿Quién eres en realidad?», preguntó con lágrimas contenidas en los ojos. ¿El hombre sencillo con el que compartimos oraciones y comidas, o el millonario de portada que juega a disfrazarse de pobre? Alejandro intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Finalmente, con el rostro sombrío, confesó: «Soy ambas cosas, Clara. Fui el millonario que ves en esa revista, rodeado de lujos que nunca llenaron mi vacío. Pero también soy el hombre que conociste aquí, el que descubrió en ti y en mi hijo la verdad de la vida». Las lágrimas rodaron por el rostro de Clara. «¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que eras alguien más? ¿Acaso pensaste que yo no merecía la verdad?». «No», respondió Alejandro con desesperación. «Pensé que si sabías quién era realmente, nunca podrías amarme por lo que soy, sino por lo que tengo. Tenía miedo de que todo lo que estamos viviendo fuera una ilusión». Clara lo miró con un dolor indescriptible. ¿Y no te das cuenta de que al ocultar la verdad lo convertiste precisamente en una ilusión? Me diste un papel en tu obra de teatro, pero nunca me diste la confianza que merece una relación verdadera». Gabriel, que escuchaba desde la puerta, se acercó confundido. «Papá, ¿por qué Clara está llorando?». El niño extendió sus brazos hacia ella y Clara lo abrazó con fuerza, llorando en silencio. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No solo estaba perdiendo la confianza de Clara, sino también la estabilidad que había encontrado su hijo a su lado. La discusión se extendió hasta entrada la noche. Clara se debatía entre la indignación y la tristeza. Había visto en Alejandro un hombre íntegro, dispuesto a compartir las luchas de la vida cotidiana, y ahora se encontraba frente a un millonario que le había ocultado la verdad. «Yo no necesito riquezas, Alejandro», dijo finalmente con voz quebrada. «Solo necesitaba la verdad. Y me la negaste». Sus palabras resonaron como un juicio final. Clara salió del apartamento con pasos firmes, mientras Gabriel la llamaba entre sollozos. Alejandro permaneció en silencio, con las manos temblorosas y el corazón desgarrado. Esa noche comprendió que el precio de su secreto había sido demasiado alto. Había querido proteger su amor, pero lo había herido con la mentira. Y ahora solo quedaba esperar si la fe, la dignidad y el amor que habían compartido serían suficientes para sanar lo que se había roto. El silencio que quedó tras la partida de Clara fue más doloroso que cualquier palabra dura. El pequeño apartamento, que hasta hacía poco se había llenado de risas y oraciones compartidas, se transformó en un espacio hueco donde cada rincón recordaba su ausencia. Alejandro caminaba de un lado a otro, con el peso de la culpa oprimiendo su pecho, mientras Gabriel lloraba en su cama llamando por ella como si hubiera perdido de nuevo a una madre. Durante días, Alejandro intentó acercarse, pero Clara se mantenía distante. Lo saludaba con cortesía en la calle, pero sus ojos ya no lo buscaban y sus gestos se habían vuelto fríos.
La herida de la mentira todavía sangraba, y cada vez que veía la portada de aquella revista en su mente, sentía que todo lo que habían compartido había sido contaminado por el engaño. Fue entonces cuando Gabriel, incapaz de soportar el vacío, tomó la decisión de enfrentar a su padre. Una noche, entre lágrimas, lo miró con una seriedad impropia de su edad y dijo: «Papá, ¿por qué la dejaste ir? Ella era buena, ella me quería de verdad. Yo no necesito una mamá rica ni una mamá bonita, solo necesito a Clara». Las palabras del niño atravesaron a Alejandro como cuchillos. Sintió que su hijo le estaba mostrando, con su inocencia, la verdad que él no había sabido defender con su madurez. Lo abrazó fuerte y con voz quebrada respondió: «No la dejé ir, hijo. La perdí por miedo. Pero te prometo que voy a luchar por ella, porque tú y yo necesitamos su amor, y porque ella es la mujer que Dios puso en nuestro camino». Al día siguiente, Alejandro decidió despojarse de todas las máscaras. Se presentó en la casa humilde de Clara, no como millonario ni como hombre disfrazado de pobre, sino como alguien dispuesto a confesar su alma entera. Tocó la puerta con manos temblorosas, y cuando ella apareció, con el delantal aún puesto y los ojos cansados, bajó la cabeza con humildad. «Clara, no vengo a darte explicaciones vacías. Vengo a pedirte perdón. Te oculté mi vida porque tenía miedo de que me juzgaras por lo que tengo y no por lo que soy. Pero en ese miedo te fallé, porque no confié en tu corazón». Ella lo escuchaba en silencio, con los brazos cruzados y la mirada herida. Alejandro continuó, su voz quebrándose a cada palabra: «No soy digno de pedirte nada, pero necesito que sepas que todo lo que vivimos fue real. Cada oración, cada comida sencilla, cada sonrisa tuya y de mi hijo. Nada de eso fue un teatro. Yo me encontré a mí mismo en tu compañía y descubrí el amor que el dinero nunca pudo darme». Clara respiró hondo. Las lágrimas asomaban en sus ojos, pero no las dejó caer. «Alejandro, no es tu dinero lo que me duele, es tu desconfianza. Yo siempre te mostré quién era, sin disfraces, sin máscaras. ¿Por qué tú no pudiste hacer lo mismo conmigo?». Él dio un paso adelante, con los ojos vidriosos. «Porque nunca antes conocí a alguien como tú. Siempre tuve que dudar de las intenciones de las personas. Siempre pensé que debía protegerme. Pero contigo debería haber confiado desde el primer momento. Y me equivoqué». En ese instante, una voz quebró la tensión. Gabriel había corrido tras su padre y al ver a Clara se lanzó a sus brazos. «Clara, no te vayas, no me dejes solo otra vez. Tú eres la mamá que pedí en mis oraciones», dijo sollozando. El clamor del niño desarmó las últimas defensas de Clara. Lo abrazó con fuerza, dejando que sus lágrimas finalmente rodaran. Miró a Alejandro y en sus ojos se reflejaba la batalla interna entre el dolor y el amor. El silencio se prolongó unos segundos que parecieron eternos hasta que Clara habló con voz temblorosa. «No sé si puedo perdonarte ahora mismo, Alejandro, pero no puedo alejarme de Gabriel. Su corazón es demasiado puro y no quiero que sufra por nuestros errores». Aquellas palabras fueron una chispa de esperanza. No era una reconciliación plena, pero era una puerta entreabierta. Alejandro entendió que el perdón sería un camino, no un instante, y que debía recorrerlo con paciencia, con hechos y no solo con promesas. Esa noche, al regresar juntos al apartamento, Clara se sentó de nuevo a la mesa con ellos. No sonrió como antes, pero tampoco huyó. Gabriel, feliz, tomó sus manos y comenzó a orar con la misma fe de siempre. «Gracias, Señor, porque hoy Clara volvió. Ayúdanos a ser una familia de verdad». Alejandro cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que el cielo lo escuchaba. El rumor llegó como llega siempre la tormenta a las ciudades calurosas. Primero un murmullo, después
un viento que sacude cortinas y puertas. Al final un trueno que parte el cielo en dos. En cuestión de pocos días, el barrio supo que el hombre sencillo de camisas gastadas era en verdad un millonario que había elegido esconder su nombre tras una vida humilde. Y como suele suceder cuando la verdad sale a la luz mezclada con medias verdades y conjeturas torcidas, nadie habló de lo que sanó, sino de lo que escandaliza. La empleada se aprovechó del viudo, decían algunos en las filas del pan. Seguro olió el dinero antes que nadie. Todo estaba planeado, agregaban otros, hinchando el pecho con la seguridad de los que nunca dudan. Así son, trepan donde pueden. Pobre niño, usado como excusa, concluían voces que jamás habían hablado con Gabriel, pero que se sentían autorizadas para dictar sentencia. Clara, que hasta hacía poco caminaba por el barrio con una serenidad construida en años de trabajo honrado, comenzó a notar las miradas afiladas que la seguían como cuchillos. Ya no la saludaban con el mismo calor. La sonrisa franca de algunos comerciantes se convirtió en gesto prudente, y en la escuela donde limpiaba los pasillos, 2 maestras dejaron de pedirle por favor para empezar a dar instrucciones a distancia, como si el contacto la hiciera peligrosa. Alejandro quiso poner un alto inmediato. Su impulso fue tomar de la mano a Clara, subirla a su automóvil más discreto y sacarla de allí, lejos de la murmuración, lejos de la pequeñez ajena. Pero ella, con esa calma que siempre lo había desarmado, negó con suavidad. Si huyo, confirmo lo que dicen. Si me escondo, acepto que mi valor depende de su juicio. Yo sé quién soy ante Dios. Me quedaré de pie. Y se quedó. Se quedó barriendo a la misma hora, fregando los mismos pisos, saludando con la misma cortesía, respondiendo con paciencia a quienes ahora parecían encontrar defectos en cada rincón. Esa fidelidad a lo pequeño, esa firmeza en lo cotidiano, comenzó a hacer que incluso los chismosos más habituados a su propio eco se escucharan un poco menos convencidos. Sin embargo, la tormenta no había terminado. Apenas estaba reuniendo nubes para su estallido mayor. La dirección de la escuela, presionada por la ola de comentarios y por algunas madres preocupadas por la imagen del establecimiento, convocó a una reunión abierta en el salón de actos. No lo llamaron juicio, pero lo era. Un tribunal sin toga, con sillas de plástico y manos cruzadas sobre el pecho. Alejandro quiso asistir, pero Clara le pidió que no hablara por ella. Si tú explicas, dirán que lo haces porque puedes. Si yo hablo, quizá alguno entienda que la verdad no se compra. El salón estaba lleno. Algunas miradas eran francamente hostiles, otras simplemente curiosas. Clara entró con la frente alta, uniforme impecable, el cabello recogido con su pañuelo favorito. En sus manos llevaba una libreta pequeña, no para leer un discurso, sino para recordar, por si temblaba, los nombres de quienes la habían tratado con respeto en los días difíciles. Un panadero que le fiaba sin interés, una vecina que le dejó agua en una tarde de calor, una maestra que le confió su tristeza en secreto. Quería que, si la voz se quebraba, el corazón supiera que no estaba sola. Hablaron primero los que gustan de inaugurar condenas. La institución debe cuidar su reputación, dijo una madre con tono severo. No podemos tener aquí a alguien involucrada en un escándalo. ¿Escándalo?, pensó Clara sin pronunciarlo. ¿Enamorarse con dignidad es escándalo cuando el hombre tiene dinero? Un padre de brazos cruzados se animó más. Todos saben que cuando hay fortuna aparecen manos abiertas. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Gabriel, sentado junto a la puerta con las piernas colgando de la silla, levantó la mano como en clase y, sin esperar permiso, habló con voz clara. Yo pedí a Dios una mamá. La pedí muchas noches. Y Él me la presentó a través de Clara.
Ella me defendió cuando se reían de mis zapatos, me abrazó en las tormentas y me enseñó a orar sin tener miedo. Si ustedes creen que ella está aquí por dinero, no conocen mi oración. El murmullo se quebró como cristal. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba y agradeció en silencio la valentía de su hijo. Clara respiró hondo, dejó la libreta a un lado y por fin dio un paso al frente. Su voz no fue alta ni temblorosa, fue apenas más firme que un susurro, pero tan verdadera que llenó cada rincón del salón. Mi nombre es Clara. Soy hija de una mujer que se partió las manos para sacarnos adelante. Aprendí a limpiar pisos antes de aprender a escribir, y no me avergüenza. Mi fe me ha sostenido cuando no quedaba pan, cuando la luz se cortaba, cuando la vida quería doblarme la espalda. Conocí a este niño porque el peligro cruzó la calle demasiado rápido y corrí. No por dinero, no por cálculo, por humanidad. Después llegaron la amistad, las oraciones, las cenas sencillas. Y sí, también el cariño verdadero. Hizo una pausa y su mirada, limpia, buscó la de quienes la acusaban. Si ustedes quieren creer que vine a robar algo, no puedo impedirlo. Solo puedo decirles que no hay oro más grande que la paz de saber quién es uno, y esa paz no se compra ni se hereda. Se gana cada día, fregando pisos con el alma en calma. Un silencio distinto, menos tenso, se posó sobre la asamblea. Una de las maestras, la misma que había empezado a dar instrucciones desde lejos, carraspeó y bajó los ojos. La directora, acostumbrada a zanjar discusiones con reglamentos, pareció buscar en los papeles un artículo que justificara cualquier decisión, pero no lo encontró. Al final dijo, con formalidad medida, que no había faltas laborales, que la institución valoraba la trayectoria de Clara y que no procedía ninguna sanción. Sin embargo, el juicio social no termina con un anuncio. Como toda tormenta, deja charcos donde se reflejan las sombras. En la salida, un pequeño grupo continuó cuchicheando. Entonces Alejandro, que había permanecido al margen como le prometió a Clara, se acercó con paso sereno. No llevó escoltas ni trajes, solo sus manos vacías y los ojos de quien se sabe en deuda. «No vine a defenderla», dijo, mirando a quienes aún sostenían el cuchillo de la sospecha. «Vine a confesar que me equivoqué al esconder quién era. Les pido perdón por haber usado este barrio como un escondite. Pero a ella nadie tiene derecho a señalarla. Yo fui el que tuvo miedo, no ella. Yo mentí por temor a ser querido por mi dinero. Ella sostuvo la verdad de su vida sin titubear. Si necesitan juzgar a alguien, júzguenme a mí». Y, como si el niño hubiera recibido una señal que solo los corazones puros reconocen, Gabriel tomó la mano de Clara, la levantó frente a todos y dijo con la misma convicción con que se piden milagros: «Esta es mi mamá». Las palabras del niño no traían un documento ni un acta, pero tenían la legitimidad de lo sagrado. Hubo un aplauso tímido, luego otro, después varios, hasta que el salón entero sonó a madera viva. No todos aplaudieron, claro. Siempre quedan rincones de hielo donde la misericordia tarda en derretirse. Aún así, algo había cambiado. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia silenciosa. Continuaron las miradas que pesan, pero también aparecieron manos que ayudan. La vecina del segundo dejó una bolsa con pan dulce en la puerta de Clara. El panadero, aquel que la había fiado sin esperar nada, le sonrió con complicidad. La maestra, que antes la evitaba, se acercó y con torpeza honesta le pidió perdón. La dignidad, cuando no se exhibe, sino que se vive, termina haciendo su propio camino en la conciencia de los demás. Alejandro, por su parte, eligió un gesto que no cabía en titulares. En lugar de anunciar donaciones grandilocuentes, comenzó a contratar de manera anónima
a padres del barrio para pequeñas obras de mantenimiento en la escuela y en las casas de los alrededores, pagando salarios justos y sin fotografiarse con nadie. Cuando alguien lo descubría, él sonreía y repetía: «No estoy pagando culpas, estoy aprendiendo a pertenecer». Una tarde, en la plaza donde había nacido su primera complicidad, Clara y Alejandro se sentaron con Gabriel entre ambos. Sopla un viento tibio y el cielo parecía colgar muy cerca, como si escuchara. Clara volvió a hablar, esta vez para uno solo, pero con palabras que el mundo entero necesitaba oír. «No me importan tus trajes ni tus cuentas. Me importa que sepas decir la verdad y sostenerla cuando duela. Me importa que cuides la inocencia de este niño y que no conviertas el amor en un escaparate. Si de verdad quieres caminar conmigo, que sea con los pies descalzos de la humildad». Alejandro asintió con una emoción que le nubló la vista. No prometió castillos ni pactos perpetuos, prometió con la sencillez de quien por fin entiende estar y decir la verdad. Gabriel, ajeno a la solemnidad adulta, se inclinó sobre las rodillas de ambos y susurró una oración tan breve como inmensa. «Gracias, Señor, porque el amor no se asusta de la gente que juzga, y el juicio, que no había sido juicio sino espejo, terminó de disolverse en el aire. No porque todos cambiaran, sino porque la familia que estaban haciendo eligió no vivir atada a la opinión ajena. A veces la redención no llega con fuegos artificiales, sino con la constancia de tres manos entrelazadas que deciden avanzar paso a paso, con paciencia, con verdad, con fe. Al caer la noche, el barrio volvió a sus ruidos. Ollas golpeando, risas en la vereda, radios viejas desgranando baladas. Clara cerró la puerta de su casa y antes de apagar la luz miró por la ventana. En la esquina, Alejandro y Gabriel esperaban con una bolsa de naranjas. Él levantó la vista. Ella sonrió. No hubo discursos ni promesas solemnes. Solo un gesto simple, el mismo de todos los días, que ahora llevaba un significado nuevo. Pertenecer sin pedir permiso, amar sin pedir perdón, vivir sin disfraces. La tormenta se había ido, no el cielo. La tormenta, el cielo quedó allí, limpio, ocupado en encender la primera estrella. Los meses siguientes fueron como una estación nueva en la vida de Alejandro, Clara y Gabriel. No hubo un cambio repentino, ni una magia que borrara las heridas de un día para otro. Lo que ocurrió fue algo más profundo, un proceso de transformación que, como toda redención verdadera, se construyó con paciencia, humildad y actos pequeños que poco a poco fueron dibujando un nuevo destino. Alejandro comenzó a mostrarse como lo que realmente era. No un millonario escondido ni un pobre disfrazado, sino un hombre dispuesto a aprender de la vida sencilla. Dejó de vivir con la obsesión de aparentar y empezó a invertir su tiempo en lo que antes había descuidado: los detalles que sostienen una familia. Aprendió a preparar desayunos modestos, a llevar a Gabriel a la escuela de la mano, a escuchar sin prisa las historias que el niño inventaba y las oraciones que Clara compartía cada noche. Descubrió que en esos gestos, que el mundo consideraría insignificantes, se encontraba la riqueza que había buscado toda su vida. Clara, por su parte, también vivió su propio proceso. Aunque el dolor de la mentira inicial seguía siendo una cicatriz, eligió no dejar que esa herida definiera su presente. Poco a poco, volvió a sonreír como al principio, a mirar a Alejandro sin el peso de la desconfianza y a aceptar que la vida le estaba dando una segunda oportunidad para amar. No lo hizo por ingenuidad ni por romanticismo vacío, sino por convicción. Comprendió que el amor verdadero no es ausencia de errores, sino la capacidad de perdonar y reconstruir sobre ellos. Gabriel floreció como nunca antes. Sus ojos brillaban con una luz nueva, la de un niño
que sentía que sus oraciones habían sido escuchadas. Ya no lloraba por la falta de una madre, porque en Clara había encontrado ese abrazo que tanto había pedido al cielo. Y aunque la sociedad todavía murmuraba en algunos rincones, a él no le importaba. En su corazón, Clara era su mamá, y Alejandro había vuelto a ser el padre alegre y presente que él siempre había soñado. Un día especial marcó un antes y un después. La decisión de Alejandro de abrir su casa, la mansión que había permanecido cerrada desde la muerte de Isabela, para comenzar una nueva vida allí, pero sin los excesos que la habían convertido en un mausoleo de recuerdos. Invitó a Clara y a Gabriel a entrar juntos por primera vez. Las luces se encendieron, los salones resonaron con pasos que ya no eran de soledad, y la mansión dejó de ser un símbolo de opulencia vacía para transformarse en el hogar de una familia. Clara no se dejó impresionar por las columnas de mármol ni por los cuadros valiosos. Caminaba con serenidad, consciente de que su valor no dependía de esos muros. Cuando Gabriel corrió por los pasillos con risas que hacían eco, ella lo siguió con la misma naturalidad con la que lo habría hecho en cualquier patio humilde. Alejandro observó la escena con los ojos húmedos. Entendió que por fin su casa se había llenado de vida, no por el lujo que siempre había estado allí, sino por la presencia de dos corazones que le daban sentido. El barrio humilde tampoco quedó atrás. Alejandro decidió invertir parte de su fortuna en mejorar las condiciones del lugar que lo había transformado. No lo hizo con anuncios grandilocuentes ni con discursos públicos, sino con obras concretas, calles pavimentadas, becas para los niños de la escuela, empleos dignos para los padres de familia. Clara fue su inspiración y guía en cada decisión, recordándole siempre que la dignidad no se regala, se respeta. La transformación de Alejandro se volvió evidente también en su manera de hablar. Ya no presumía de sus logros empresariales ni de sus viajes, sino que compartía con orgullo los aprendizajes sencillos. Cómo preparar un pan con las manos de Gabriel, cómo plantar flores en el jardín con Clara, cómo orar antes de dormir con gratitud sincera. Descubrió que esas eran las verdaderas victorias de su vida. El día más emotivo llegó en una pequeña ceremonia íntima, donde Alejandro, con lágrimas en los ojos, le pidió a Clara que se quedara a su lado no como empleada, no como invitada, sino como esposa y madre de su hijo. No hubo vestidos fastuosos ni banquetes de cientos de invitados. Hubo una capilla sencilla, un altar adornado con flores recogidas por Gabriel y un silencio reverente que se rompió con las palabras del niño. Gracias, Señor, porque ahora sí tengo una familia completa. El aplauso fue pequeño, pero el cielo entero pareció unirse en ese instante. Alejandro y Clara se miraron con la certeza de que lo imposible se había vuelto realidad. Un millonario que había fingido ser pobre encontró en una mujer humilde y de manos trabajadoras el amor más grande de su vida. La redención no estuvo en el dinero, ni en el disfraz, ni siquiera en el perdón inmediato. Estuvo en el camino recorrido, en las pruebas enfrentadas, en las lágrimas derramadas y en la fe que los sostuvo cuando todo parecía perdido. Fue allí donde entendieron que el verdadero valor de la vida no se mide en riquezas acumuladas, sino en los corazones que se eligen y se cuidan mutuamente. Esa noche, de regreso en su hogar renovado, Alejandro tomó la mano de Clara y la de Gabriel, y juntos miraron el cielo estrellado desde el balcón. El viento suave parecía susurrar una promesa, la de un futuro construido sobre la verdad, la dignidad y el amor verdadero. La historia de Alejandro, Clara y Gabriel no fue un cuento de hadas tejido con hilos de perfección, sino un camino real, lleno de caídas, lágrimas, dudas y silencios dolorosos. Y precisamente por eso
Fue una historia verdadera, de esas que dejan huellas en el alma de quien las escucha. Porque lo que transforma no es lo perfecto, sino lo imperfecto redimido por el amor y la fe. Alejandro, que había creído durante años que la riqueza era un muro contra la soledad, descubrió que ese muro lo había dejado aislado del mundo real. Sus millones no pudieron devolverle a Isabella, ni darle a Gabriel la madre que necesitaba, ni llenar el vacío que lo consumía cada noche. Solo cuando renunció al disfraz de poder y se atrevió a vivir en la vulnerabilidad de la sencillez, pudo abrir su corazón a lo que realmente importa: la dignidad de una mujer que no se vendió al dinero y el amor sincero de un hijo que solo pedía abrazos y compañía. Clara, por su parte, demostró que el valor no se mide en billetes ni en apellidos, sino en la fidelidad de quien se mantiene firme aun cuando todo el mundo lo señala. Su fortaleza no nació de libros de autoayuda ni de discursos motivacionales, sino de la fe forjada en el silencio de las noches difíciles y en la certeza de que Dios sostiene a los que caminan con honestidad. Su vida fue un testimonio de que la limpieza más profunda no es la de los pisos brillantes, sino la del corazón que se niega a mancharse con resentimiento o interés. Y Gabriel, el niño que soñaba con una madre, se convirtió en la voz más pura de toda la historia. Su oración inocente fue el motor que movió los cielos y atrajo la respuesta que parecía imposible. A través de él, entendemos que la fe sencilla de un corazón infantil puede derribar muros que el dinero y la lógica nunca podrán atravesar. Hoy, al contemplar la nueva familia que nació de la unión improbable entre un millonario viudo, una mujer humilde y un niño que no dejó de creer, es imposible no preguntarse: ¿cuántas veces buscamos en los lugares equivocados lo que solo puede encontrarse en lo esencial? ¿Cuántas veces disfrazamos nuestras heridas con máscaras de éxito, cuando lo único que necesitamos es el abrazo sincero de alguien que nos ame tal como somos? La verdadera redención de esta historia no estuvo en que Alejandro revelara su fortuna ni en que Clara aceptara su verdad. Estuvo en la decisión de ambos de construir un hogar donde la confianza y la fe fueran los cimientos, y en el milagro de un niño que se negó a dejar de esperar. En la última escena, la cámara imaginaria nos muestra un comedor iluminado por la luz cálida de una lámpara sencilla. Sobre la mesa no hay banquetes, sino un guiso humeante, pan recién partido y risas que llenan el aire. Alejandro toma la mano de Clara. Gabriel los imita y, antes de comenzar, inclinan la cabeza en oración. Afuera, la ciudad bulle con su ruido interminable, pero dentro de aquel hogar reina una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Y en esa paz se escucha una verdad que atraviesa el corazón. El amor verdadero no busca apariencias, la dignidad no depende de las miradas ajenas y la fe convierte lo imposible en destino. Si esta historia conmovió tu corazón, suscríbete ahora. Comparte este video y acompáñanos en más relatos llenos de emoción, fe y esperanza. Activa la campanita y forma parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias que transforman vidas.